Ah, ok, todos van a tener a partir del día martes, todos los que han venido al día de hoy van a tener acceso para poder ver hasta el día 5 de marzo la grabación del día de hoy, o sea que no te vas a perder nada, vas a poder verla una vez, 2 veces, 10 veces, ¿ok? Así que, dicho esto, por favor, no filmes, no filmes, se va a estar filmando, después lo vas a poder ver. Si te ven filmando, puede ser que te pidan que te lleven el teléfono porque no es posible el tema por derechos de imagen, ¿sí? Entonces, quiero que nos preparemos, la música también, preparados para recibir al gurú, al titán de las finanzas personales, el señor Robert Kiyosaki. ¡Aplausos! Vamos, un poco más de... No sabemos si viene de allá, si viene de acá, si viene de atrás, si viene de adelante, no sabemos. Vamos, aplausos para Robert que está llegando de pie para recibir a Robert Kiyosaki y sus asesores por primera vez en España, para tener toda la educación financiera que se requiere para poder lograr libertad financiera. Está bien, pará, corta la música, corta la música, corta la música. No salió bien en el ensayo. Imagínense lo que va a hacer cuando venga. Háganme quedar bien, por favor, ¿ok? Bien, preparada la música para recibir a Robert Kiyosaki. La música, los aplausos. Robert. Aquí está Robert Kiyosaki. ¡Un aplauso! España, España, España. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo está? Buenas tardes, gracias, ¿cómo está? Y me temo mucho que eso es lo único que sé de español. Entonces, muchas gracias. Estoy muy feliz de estar en España. Y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Rápidamente, levantando la mano. ¿Cuántos de ustedes han leído Padre Rico, Padre Pobre? ¿Y cuántos de ustedes aún no han leído este libro? Ah, todavía hay unos cuantos. Gracias por estar aquí. También un aplauso para ellos. Para quienes no han leído el libro, tengo que platicarles un poco de mí. ¿Fernando está por acá? Fernando, la traducción es simultánea, ¿verdad? Sí, simultánea. No tengo que esperar, no. Simultánea. Yes. Díganle que sí es simultánea. Gracias. La historia de Padre Rico, Padre Pobre tiene que ver con mis dos padres. Yo crecí en Hawái, soy de cuarta generación de japoneses en Estados Unidos. Mi familia llegó a Hawái en el siglo XIX. Entonces, les digo de una vez, yo no hablo japonés, y siempre lo digo porque a todas las partes que voy la gente empieza a saludarme. Entonces,
I flunked Japanese. I flunked Spanish. Yo en la escuela I flunked French. reprobé español, japonés, francés y también inglés y hasta malayo. No soy nada bueno con los idiomas. Es una ironía que haya reprobado inglés porque tengo mala ortografía. Mi redacción es mala, pero imagínense, no es que no supiera yo escribir, sino que a mis maestros no les gustaba lo que yo escribía. Pero algo que les puedo decir es que sí entiendo el lenguaje del dinero, que es el lenguaje más importante en la actualidad. Hoy, durante las próximas 3 horas, voy a hacer mi mejor esfuerzo por explicarles a ustedes algo del lenguaje del dinero, porque como ustedes saben, en Estados Unidos, en la actualidad, los ricos son muy ricos y la clase media está cayendo. Y los pobres son muy, muy pobres. Y la pregunta que yo siempre le hago a la gente es, ¿qué te enseñó la escuela sobre el dinero? Ahora déjenme preguntarles a ustedes, ¿qué les enseñó a ustedes la escuela sobre el dinero? Zero, nothing, not. Exacto, entonces nos enseñan a ahorrar dinero, pero con las tasas de interés actualmente y en lugares como Suecia, Japón, etcétera, que es menor de cero, es negativa. Y al mismo tiempo bancos como el Banco Central de Europa, la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco de Japón, el Banco de China, siguen emitiendo monedas, siguen imprimiendo billetes, y el problema de cómo está esa economía actualmente no son ustedes y yo. El problema en la economía mundial actualmente es que no hay educación financiera y es que nos manejan personas con mucha educación pero pobre. Sí, gente pobre con mucha educación. El presidente Obama es muy buen tipo, con un gran nivel de educación académica, pero pobre. Buena persona, pero pobre. Hillary Clinton. Oh. Sí. ¿Cómo se escribe? Persona deshonesta. Así lo pondría yo. Y luego tenemos a Donald Trump. Y Donald Trump es buen amigo mío. Sí. Aquí está el libro que escribí con él. Quiero decirles, no estoy de acuerdo con todas las cosas que él ha dicho sobre los mexicanos, los españoles. No estoy de acuerdo con lo que ha dicho sobre los musulmanes. La mayoría de los musulmanes son buenas personas. No estoy de acuerdo con lo que ha dicho sobre las mujeres tampoco. Y aún así es un tipo muy listo para los negocios, es emprendedor. Y este libro lo escribimos porque ¿por qué queremos que sea rico? Porque hace mucho tiempo, cuando lográbamos ver que esta brecha entre los ricos y todos los demás, cuando era yo pequeño, en los años 60, todo mundo hablaba de tenemos que salvar a los pobres. Y hoy tenemos que salvar a la clase media. La clase media está desapareciendo. Entonces, Trump no va a hacer estas barreras, etcétera. Él lo que trata es de salvar los empleos de los Estados Unidos. Yo no creo que le vaya a funcionar, pero tiene que hacer algo. Entonces, Trump y yo tuvimos padres ricos y pensamos diferente. Así que hoy, durante unas 3 horas, y mañana y pasado vamos a tener 2 días completos explicándoles cómo piensan los ricos, porque ustedes empezarán a recibir esa educación financiera que no se enseña en las escuelas. Así que les doy las gracias por estar aquí. Un aplauso fuerte para todos ustedes por estar aquí. Nuevamente, padre rico, un hombre pobre con alta instrucción académica. Él se graduó de la universidad en 2 años.
Fue a la Universidad de Stanford, a la Universidad de Chicago y a la de Northwestern y tenía un doctorado, pero no sabía nada sobre el dinero. Después se postuló para la gubernatura del estado de Hawái por el Partido Republicano. A Hawái se le conoce como la República Popular de Hawái. Tiene tendencias procomunistas. No lo admiten, pero no ha habido un solo republicano que haya tenido ese cargo. Es un lugar muy comunista. Entonces, mi padre, aunque lo sabía, compitió contra el demócrata. Se quedó sin empleo, perdió la elección y, por supuesto, el empleo. Entonces, en 1973, cuando yo volví de la guerra de Vietnam, mi padre estaba desempleado y no encontraba otro empleo. Entonces, doctorado, alto nivel académico y sin empleo. Y cuando yo hablaba con mi padre, esto fue en 1973, empecé a ver el futuro. Lo que yo vi fue un incremento en las tasas de desempleo. Y como ustedes y yo sabemos, en este gran país, en España, la gran tragedia es que los jóvenes que no tienen un empleo. Y aún así la escuela dice, sigan estudiando y busquen un empleo. Ya no funciona. La tecnología está creciendo y va a haber cada vez menos y menos empleos. Porque actualmente la tecnología ya puede reemplazar a los médicos, puede reemplazar a los contadores y puede incluso reemplazar a los abogados. El mes pasado, Adidas, la compañía de ropa deportiva, anunció que va a fabricar los zapatos en Alemania, sin empleados, solo con robots. Y van a fabricar los zapatos ya no en Vietnam o ni en Estados Unidos ni en ningún otro lado, en Alemania con robots. Entonces, la idea de ir a la escuela para tener un empleo se ha convertido en una idea obsoleta. Porque mi padre pobre era empleado. Tenía que tener un empleo, tenía que tener el cheque quincenal, las prestaciones y el plan de jubilación. Y cuando se trataba de dinero, mi padre no sabía nada. Entonces, a los 50 años, quedarse sin empleo quedó acabado. Pero mi padre rico era el padre de mi mejor amigo, sin educación académica, y no tenía instrucción académica porque cuando él era pequeño murió su padre. Entonces, ese pequeño niño se tuvo que encargar del negocio de la familia y lo hizo crecer para convertirlo en un enorme negocio. Así que a los 9 años, cuando yo vivía en Hawái, recuerdo que levanté la mano en el salón de clases para preguntarle a mi maestra de 4º año, decirle, maestro, ¿cuándo vamos a aprender sobre el dinero? Y la maestra me dijo, en la escuela no se enseña eso. Y le dije, ¿por qué no? Y ella incluso hizo una cita de la Biblia. Dijo, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y yo le pregunté si ella recibía un cheque quincenal. Y le dije, bueno, eso es dinero. No, es un cheque que me paga el gobierno. No, es un cheque que le pagan los contribuyentes. Y ella decía, no. Pero la razón por la que yo hice esa pregunta es que en Hawái hay gente rica y la mayoría de ellos son blancos. Y los blancos son los dueños de los negocios, son los dueños de las plantaciones de caña de azúcar, de las plantaciones de piña. Entonces, donde yo iba al colegio, aquí era el colegio que correspondía a los jóvenes, a los blancos. Y del otro lado de la calle es donde iban los asiáticos, como yo. Pero como mi padre
y de cómo funcionan los distritos escolares, yo terminé yendo a la escuela de los blancos, con los amigos blancos y ricos. Y a los 9 años fue la primera vez de que yo me di cuenta de que era pobre y que no era nada listo o no muy listo. Y yo dije, ¿cuál es el problema? Por eso le pregunté a la maestra, ¿cuándo vamos a aprender sobre el dinero? Y ella dijo, no, en la escuela no se enseña el dinero. Entonces, mi padre pobre, que era el superintendente de educación del estado, yo iba a casa con mi padre pobre y le decía, ¿por qué en la escuela no aprendemos sobre el dinero? Y mi padre pobre decía, porque el gobierno no nos permite enseñar eso. Así que hoy ustedes van a aprender lo que Donald Trump y yo aprendimos y lo que se les enseña a los ricos que no se enseña en la escuela. Así que les voy a pedir que por favor tengan la mente abierta porque algunas de las cosas que van a oír hoy les van a sonar a una locura. Locura. ¿Ok? Entonces, si han leído Padre Rico, Padre Pobre, ¿cuál es la lección número 1? La lección número 1 es no trabajar por dinero. No trabajar por dinero. La lección número 1. Y la mayoría de la gente piensa, tengo que tener empleo, tengo que tener dinero. Eso es lo primero que piensa la gente. Así que quiero que estén conscientes de esto, porque yo no trabajo por el dinero. Yo no recibo un cheque quincenal, por eso soy rico. Y en las escuelas enseñan a trabajar por dinero para ser empleado, o ser un médico o abogado. El padre rico me enseñó a ser emprendedor. Así que hoy van a descubrir ustedes que hay emprendedores ricos y emprendedores pobres. La mayoría de los emprendedores son pobres, nuevamente, porque no tienen educación financiera, ¿ok? Entonces, por favor, tengan la mente abierta porque voy a decir cosas, mis amigos y yo vamos a decir cosas que tal vez no tengan sentido. Yo no vivo por un cheque quincenal, no lo necesito. Y si ustedes pueden vivir sin necesitar un cheque quincenal, tienen mejores probabilidades de ser ricos. Y también tengo que decirles, no soy ni republicano ni demócrata. Trump es amigo mío, pero a mí no me importa la política. La política es algo corrupto. Si alguno de ustedes se ha dado cuenta, la mayoría de los políticos entran al cargo pobre, muy pobres, y salen del cargo con mucho dinero en la bolsa. Por eso, Donald Trump no recibe ningún cheque quincenal porque él no necesita el dinero. Obama y Hillary sí los necesitaban. Son estados mentales muy diferentes. Son buenas personas, pero con mentalidad diferente. Así que eso es lo que vamos a aprender hoy. De modo que vamos a abordar lo mejor que podamos hoy, luego mañana y pasado, o sea, sábado y domingo, vamos a tener los detalles. Pero bien, eso es básicamente la historia sobre mí. Yo, de cómo fui estudiando de mi padre rico, algunas de las cosas que vemos y lo que me ha enseñado. Y cuando volví de Vietnam, ahí yo fui piloto. Mi padre pobre me pidió que fuera piloto comercial, pero eso sería convertirme en empleado. Entonces, el padre rico me decía, no seas como tu padre pobre, vuélvete emprendedor. Por eso no necesito dinero. Y yo tenía 25 años y tenía que tomar una decisión. Y fue escuchar a mi padre pobre y volverme piloto de una línea aérea o ser emprendedor y no necesitar un cheque quincenal. Y esa fue la decisión. Pero mi padre pobre quería que regresara a la universidad a hacer una maestría y un doctorado. Y mi padre estaba desempleado con un doctorado. Y me decía,
que fuera a la universidad a estudiar un doctorado. Y yo decía, PhD, son las siglas de doctorado, quiere decir pobre, sin esperanzas y desesperado, según las siglas en inglés. Entonces, yo no regresé a la universidad por maestría ni doctorado. Al contrario, tomé un curso de 3 días sobre bienes raíces, porque el padre rico decía, los bienes raíces son igual a riqueza. Quienes controlan las propiedades, controlan el mundo. Y hoy lo van a descubrir ustedes. Y la mayoría de la gente invierte en la bolsa. Yo no lo hago. Además, tampoco pago impuestos. Y además, no uso mi propio dinero. ¿Por qué? Por los bienes raíces. Así que no estoy diciendo vayan e inviertan en bienes raíces, pero sí les digo, si entienden cómo funcionan los bienes raíces, en español sí es real, como si fuera la palabra real de la realeza. Por eso los ricos invierten en bienes raíces. En inglés tiene la palabra real. En el petróleo, incluso hoy, incluso en el ciberespacio, se llama propiedad intelectual. Es un bien raíz. ¿Ok? Así que es algo muy, muy diferente. Por eso, nuevamente les pido que tengan la mente abierta en las siguientes 3 horas y ojalá que alcancen a ver algo con una diferente perspectiva. Pero lo más importante, tal vez tendrán que cuestionarse qué les ha enseñado la escuela sobre el dinero. ¿Por qué no nos enseñaron sobre el dinero? ¿Y qué tienes que aprender? Porque es lo opuesto de lo que nos enseñaron en la escuela. ¿Ok? ¿Todos aquí están dispuestos a tener la mente abierta las próximas 3 horas? Muy bien, dense un aplauso. Gracias.